Soy Pablo, tengo 32 años y hasta hace unos meses creía que tenía mi vida bastante resuelta. Tenía un trabajo estable en tecnología, trabajando desde casa, un piso en el centro con vistas a la ciudad y una novia que, durante casi 2 años, me hizo sentir que quizás no estaba desperdiciando mis mejores años persiguiendo a personas que nunca pensaron quedarse. Se llamaba Marina. En teoría, tenía todo lo que podrías desear: ingenio rápido, una risa suave, una mente aguda y un encanto que podía convencer a cualquiera. Pero también era el tipo de mujer que necesitaba su espacio, como el pez necesita agua. Al principio, lo admiraba. Su independencia, su confianza, la forma en que podía reservar un fin de semana de último minuto en la Sierra Nevada o en la Costa Brava para recargar energías. Pensé que era algo bueno. Quizás hasta un poco envidiable. Nos conocimos en una noche de juegos en casa de unos amigos, de esas donde todos fingen no estar evaluándose entre rondas de cartas. Ella hizo un comentario sarcástico sobre una de las cartas, diciendo que la había escrito a alguien que no había madurado desde el instituto. Y yo me reí más de lo que debía. Ese fue el comienzo. Se mudó después de un año, primero la mitad de su ropa, luego su cafetera, después toda su estantería. Nunca lo preguntó. Simplemente sucedió poco a poco. Como la niebla que llega en una mañana clara. Solo te das cuenta de que está en todas partes cuando ya no puedes ver tus propios pies. Marina tenía una forma de hacer que lo ordinario se sintiera como una película. Ir al supermercado se convirtió en paradas nocturnas para tomar helado. Los domingos lluviosos se transformaron en maratones de construcción de fuertes con vino barato y música indie. Pero en algún momento, algo cambió. Quizás fui yo. Quizás fue ella. Quizás fuimos los dos fingiendo que las cosas estaban mejor de lo que eran porque la alternativa era admitir que habíamos comenzado a distanciarnos. Dejó de buscar mi mano al cruzar la calle. Dejé de dejarle pequeñas notas en la cocina. Ella decía que el trabajo la agotaba. Yo le creía. Hace 3 meses, se sentó conmigo y dijo que necesitaba un viaje sola para recargarse, para encontrar su ritmo de nuevo. Lo planteó como un reinicio espiritual, con un lenguaje vago sobre el universo, la atención plena y la necesidad de alejarse del ruido. Asentí, le dije que entendía. Incluso la ayudé a reservar el vuelo. Una parte de mí pensó, quizás esto sea bueno. Quizás vuelva más ligera. Quizás recuerde por qué me eligió. La otra parte, la que ignoraba, sentía que estaba firmando algo de lo que no regresaría. Ella se fue un jueves por la mañana. Me besó para despedirse. Prometió enviar fotos. No quemes el piso mientras no estoy, bromeó. Me reí porque eso es lo que haces cuando alguien que amas dice algo que de repente no se siente como una broma. Durante los primeros 2 días, me envió mensajes como siempre. Una foto de su batido, un atardecer borroso, una selfie en una hamaca. Dijo que estaba haciendo senderismo, meditando, escribiendo un diario, dejándose llevar por el silencio. Sus palabras. Al tercer día, sus respuestas se hicieron más lentas y luego se detuvieron por completo. Me dije a mí mismo que estaba desconectada, desintoxicándose, viviendo su verdad. Lo que sea. Me mantuve ocupado con el trabajo, mantuve el piso limpio, traté de no mirar demasiado tiempo el lado vacío de la cama. Entonces, al 5.º día, recibí un mensaje. No de ella. Era de Rafael, un viejo amigo que estaba de vacaciones en Ibiza. No habíamos hablado en meses, no desde que se puso serio con su novia y desapareció del chat del grupo, pero su mensaje me golpeó como una pala en el pecho. ¿Es ella tu chica? Adjuntas había 3 fotos. Marina descansando en la cubierta de un yate, con el mismo vestido de verano que empacó para su retiro en solitario. Al fondo, su ex, alto, engreído, con gafas de sol. El tipo de chico que llama jefe a los camareros y publica selfies en el gimnasio con subtítulos como a darle con todo. En una foto, su mano descansaba casualmente sobre su muslo. En otra, se estaban besando. Me quedé mirando las imágenes durante mucho tiempo. No por sorpresa. Más bien como confirmación.
¿Alguna vez has tenido uno de esos sueños en los que estás de vuelta en la escuela tomando un examen para el que no estudiaste y solo estás esperando que alguien lo diga en voz alta? Así se sentía. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y alguien finalmente dejara salir el aire. No grité, no lloré, no tiré nada. Simplemente me levanté, caminé hacia nuestro armario compartido y comencé a sacar sus cosas. Sus zapatos, sus chaquetas, esa vela que juraba que la ayudaba a dormir. Afuera fueron, en bolsas de basura negras. Llamé a mi casero y pregunté sobre la rescisión anticipada del contrato. Le dije que era una separación mutua. No hizo preguntas. Pagué la tarifa en el acto. Cuando cayó la noche, su llave ya no funcionaba, su nombre fue borrado del contrato y sus pertenencias estaban ordenadamente alineadas a lo largo de la acera. Cada bolsa atada como un regalo que ya no tenía que abrir. Incluso dejé una nota encima. Todo lo que no dijiste, cuidadosamente empacado. La bloqueé en todo, excepto en los mensajes de texto. Solo un hilo abierto porque sabía que lo usaría. Y así fue. La noche en que regresó, mi teléfono se iluminó como una máquina tragamonedas. Primero una llamada, luego otra, luego 10, luego 30. Mensajes de voz, algunos suplicando, algunos enojados, todos ellos marcados con una extraña clase de desesperación. Para cuando me desperté, había llamado 53 veces. Su mensaje final fue largo. 3 minutos de voz temblorosa y excusas y algo sobre una búsqueda del alma que salió mal. No contesté. Solo respondí con una sola línea de texto. Tus vacaciones se han vuelto permanentes. Pero eso, bueno, eso no fue el final. Eso fue solo el comienzo. Porque lo que no sabía entonces era que Marina no era la única que guardaba secretos. Y su pequeño reinicio estaba a punto de desentrañar un lío que involucraba más que solo una aventura en un barco. A la mañana siguiente, esperaba silencio, algunos mensajes persistentes, quizás un golpe en la puerta si tenía el valor, pero lo que recibí fue una tormenta. Estaba en una llamada de Zoom cuando escuché la conmoción abajo. Me silencié a mitad de la frase, caminé hacia la ventana y miré hacia abajo. Allí estaba ella, Marina, de pie frente al edificio de apartamentos, con los brazos cruzados, los labios fruncidos como si estuviera tratando de ganar un concurso de miradas con los ladrillos. No estaba llorando. Sin manchas de rímel. Sin desesperación en su lenguaje corporal. Solo pura ofensa hirviendo. El tipo de mirada que le das a alguien cuando se ha atrevido a arruinar el final de tu película. No bajé, solo observé. Un vecino pasó junto a ella y señaló las bolsas. Ella dijo algo que no pude escuchar, pero sus gestos con las manos dijeron lo suficiente. Dramática, incrédula, como si se tratara de alguna gran injusticia que le había sucedido. No me moví. Esperé hasta que finalmente recogió una de las bolsas, solo una, y se marchó furiosa. 30 minutos más tarde, recibí otro mensaje. No puedo creer que estés haciendo esto. Necesitamos hablar, por favor. Todavía sin disculpas. Todavía sin verdad. Solo el yo real. Como si yo estuviera automáticamente incluido en cualquier arco de redención que pensara que se nos debía. No respondí. En cambio, llamé a Rafael. Oye, dije, gracias por las fotos. ¿Hay algo más que deba saber? Él dudó, luego suspiró. No iba a decir nada al principio, hombre. Pero sí, los vi cenando 2 noches antes del yate, tomados de la mano. No fue un accidente espontáneo. Estaban juntos, amigo. Como si estuvieran demostrando afecto abiertamente. No quería empezar un drama, pero después de que vi tu nombre en la pantalla de bloqueo de su teléfono, pensé que... Tragué saliva con dificultad. ¿Ella te vio? Oh, ella me vio. Hizo esa doble toma y le susurró algo al oído. Se fueron temprano, así que lo sabía. Ella vio a alguien de mi mundo y aún así no se sinceró. Eso me dijo que esto no era culpa, sino solo control de daños. En los días siguientes, el silencio comenzó a fracturarse. La mejor amiga de Marina, Marta, me envió un mensaje de la nada.
Hola, Pablo. Sé que las cosas están complicadas ahora mismo, pero creo que estás escuchando una historia parcial. Marina no es un monstruo. Lo leí 2 veces, luego una vez más solo para asegurarme de que estaba leyendo las palabras en el orden correcto. No respondí, pero no pude resistirme a mirar viejas fotos de grupo. Marta siempre estaba al fondo, ¿no? La invitada extra en cada brunch. El hombro en el que Marina se apoyaba cuando teníamos peleas. La que se reía un poco demasiado fuerte cuando quemé los panqueques aquella vez. Luego revisé Instagram. No había mirado el perfil de Marina desde la ruptura. Su última historia fue una publicación de Marta. Uno de esos gráficos de color rosa pastel con texto superpuesto. A veces necesitas perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. No sé por qué, pero eso me hizo reír. No una risa amarga. Solo esa cosa hueca y sin aire que escapó de mi pecho sin permiso, porque esa cita era exactamente lo que había estado sintiendo, excepto que claramente habíamos tomado roles opuestos en la metáfora. Luego llegó el correo electrónico, uno formal de su abogado. Aparentemente, Marina estaba impugnando la rescisión del contrato. Dijo que la había echado ilegalmente, que no se le había notificado correctamente y que sus objetos personales fueron desechados de manera vengativa. Quería un reembolso por angustia emocional y propiedad perdida. ¿Propiedad perdida? Había embolsado cada cosa que poseía. Hasta su cepillo para el cabello con su monograma y su champú de lujo a medio usar que olía como un funeral de Romero. Nada estaba dañado. Nada tirado. Simplemente no le gustó lo limpio que había sido la ruptura. Llamé a mi casero, le expliqué todo. Él suspiró. Técnicamente no está en el contrato, dijo, la agregaste como conviviente, no como inquilina. No tiene ninguna reclamación legal. Puede ladrar, pero no puede morder. Aún así, el hecho de que hubiera escalado esto a los abogados dejó claro que esto no se trataba de arreglar las cosas. Se trataba de reescribir la narrativa. No estaba tratando de recuperarme. Estaba tratando de ganar. Punto. Recibí un mensaje esa noche de un número desconocido. Era solo una frase. Siempre te haces la víctima. Sin nombre, sin contexto. Pero no lo necesitaba. El veneno en ese mensaje era inconfundible. No era Marina. Era su hermana, Milena. La que una vez me dijo durante el Día de Acción de Gracias, eres demasiado seguro para ella. Necesita caos o se aburre. Supongo que tenía razón. La cosa es que no había terminado de estar seguro porque ese mensaje, ese intento de reescribir la historia como si yo fuera el inestable, fue cuando decidí que no solo me iba a alejar. Iba a asegurarme de que nadie me confundiera con el malo de nuevo. Ni sus amigos, ni su abogado, ni siquiera Marina misma. Y para hacer eso, finalmente tenía que desempacar lo único que había estado evitando porque esta aventura en yate no era nueva. Era un patrón, y tenía pruebas de los últimos 6 meses. No dormí mucho esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, las palabras de Marina resonando en mi cabeza. Siempre te haces la víctima. No era solo un insulto. Era un cambio de narrativa. Era su forma de evadir la culpa, como un mago que redirige la atención del público justo antes del truco real. Pero esto no era un acto de magia. Esta era mi vida, y había pasado demasiado tiempo siendo razonable, tranquilo, callado, medido. Siempre había sido el que desescalaba, para darle espacio para hablar más tarde. Dejé pasar las cosas porque no quería parecer controlador o paranoico. Pensé que dar a alguien libertad era una señal de confianza. Lo que no me di cuenta hasta ahora es que ella tomó esa libertad y corrió con ella. No lejos del ruido o la presión, sino hacia la oportunidad. Así que me levanté, preparé café, me senté en la encimera de la cocina y abrí mi computadora portátil. 6 meses. Así de lejos decidí retroceder. Primero abrí nuestro calendario compartido de Google. Marina siempre había insistido en que mantuviéramos uno para estar alineados, había dicho.
Pensé que era una peculiaridad dulce suya, una forma de sentir que estábamos construyendo una vida juntos, incluso cuando nuestros días estaban ocupados. Pero a medida que revisaba las entradas, comenzó a formarse un patrón. Viajes de negocios, retiros, fines de semana de spa, todos los lugares agradables. Luego abrí nuestro rastreador de gastos compartidos. Habíamos comenzado a usar uno cuando ella se mudó. Solo una aplicación simple para dividir el alquiler, los servicios públicos, los comestibles. No lo había mirado realmente en un tiempo. Solo pagué lo que me dijo que pagara. Pero ahora miro más de cerca. Hace 2 meses, hotel en Napa Valley. Yo nunca fui. Hace 3 meses, cena de $423 en Miami. Me dijo que estaba visitando a su prima. Hace 4 meses, cargos de un bar en la azotea del que nunca había oído hablar. En una noche que recuerdo haber estado sentado solo en casa, pensando que estaba en un taller de yoga. Busqué mis correos electrónicos guardados, buscando los recibos de confirmación que me había reenviado durante el año pasado. La mayoría de ellos eran de lugares que mutuamente frecuentábamos, pero algunos destacaron. Reservas que me pidió que ayudara a cubrir hasta que le pagaran. Comencé a cruzar esos datos con las fechas en que había estado fuera de la ciudad. Luego lo encontré. Un viejo correo electrónico de un hotel boutique en México, en enero. Me lo había reenviado preguntándome si podía reservarlo con mi tarjeta por si acaso las tarifas subían. Prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo. Lo que destacó no fue el correo electrónico en sí, sino el nombre en la confirmación del registro de huéspedes. 2 huéspedes. 2. Me desplacé aún más y encontré algo que me heló la sangre. Adjunto al final de la confirmación del hotel había un mensaje de agradecimiento del conserje. Incluía una pequeña foto. Una cena para 2 en la playa. Champán a la luz de las velas. 2 figuras sentadas en almohadas. De espaldas a la cámara. Su vestido era inconfundible. Blanco, con la espalda descubierta, el mismo que usó cuando celebramos nuestro aniversario el año anterior. Guardé todo. Capturas de pantalla, correos electrónicos, recibos. Creé una carpeta y la llamé La Verdad de Marina. Porque en este punto, sabía lo que venía. No solo estaba tratando de hacerme sentir culpable. Estaba tratando de construir una versión de los hechos donde yo era el inestable, el cruel, el tipo que reaccionó exageradamente y la echó en un ataque de rabia. Ya podía verlo formándose en los comentarios de sus últimas publicaciones. Amigos diciendo cosas como, te mereces paz y nunca dejes que alguien silencie tu verdad. Así que hice un plan, no venganza. Todavía no. Solo claridad. Me puse en contacto con una amiga mutua nuestra, Raquel. Era neutral, reflexiva, el tipo de persona que todavía creía en hablar las cosas. No había hablado con ella desde la ruptura porque no quería involucrar a nadie en el lío. Pero ahora necesitaba que alguien viera lo que yo estaba viendo. Le envié un mensaje. Hola Raquel, sé que probablemente estás escuchando cosas de Marina. No estoy tratando de arrastrarte a nada, pero creo que deberías ver esto. Adjunté 3 capturas de pantalla. Una del yate, una del hotel en México, una de la factura de la cena en Miami. Ella no respondió durante horas. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue simple. Lo siento mucho, Pablo. No lo sabía. Y luego, un minuto después, añadió ella nos dijo que eras controlador, que no confiabas en ella, y se fue para despejar su mente, que explotaste cuando asumiste que te estaba engañando. Me recosté en mi silla, dejando que eso se hundiera. Estaba contando esta historia a todos, a cada amigo, a cada familiar. Estaba reescribiendo la historia antes de que yo tuviera tiempo de reaccionar. Y lo peor de todo, preparó esta versión incluso antes de irse. Sabía lo que iba a hacer y sabía cómo hacerme el villano en la narración. Ahí es cuando me di cuenta de que no solo engañó. Ella tramó. Se construyó una rampa de salida, luego se aseguró de que yo pareciera el atasco detrás de ella.
Pero si pensaba que iba a sentarme y dejar que encendiera el fósforo mientras me pintaba como el que inició el incendio, se equivocaba. Porque quedaba una pieza más, un hilo que aún no había tirado, y estaba sentado en su vieja computadora portátil. La que dejó atrás. Todavía iniciada la sesión, todavía llena de secretos. Me quedé mirando la computadora portátil plateada durante mucho tiempo antes de abrirla. Estaba sentada en el fondo de una de las bolsas de basura que arrastré a la acera y apenas se había perdido ser recogida por la ciudad. Quizás tenía la intención de volver por ella. Quizás no le importaba. Pero la cosa con Marina es que siempre fue digital primero. Llevaba un diario en Notion, enviaba mensajes a su terapeuta a través de una aplicación de bienestar y mantenía un documento en ejecución de las lecciones de vida que algún día quería convertir en un libro. No estaba buscando husmear. No estaba buscando drama. Solo quería respuestas. La encendí. Sin contraseña. Confiaba mucho en mí, al menos. O quizás solo era descuidada. De cualquier manera, en el momento en que se inició, sentí ese extraño impulso de culpa como si estuviera a punto de leer el diario de alguien. Pero esa culpa se evaporó en el momento en que su escritorio parpadeó para encenderse. Había dos carpetas sentadas al frente y al centro. La primera se titulaba Cosas de la casa, finanzas, facturas de servicios públicos, nuestro contrato de alquiler, todo. La abrí brevemente, revisé los archivos PDF familiares y luego la cerré de nuevo. La segunda carpeta se llamaba Reinicio 2023. Eso me revolvió el estómago. En el interior había capturas de pantalla, notas, fotos, mensajes, no solo del viaje, no solo de ella y su ex, sino de nosotros, de mí, citas de nuestras conversaciones recortadas y pegadas en un documento en ejecución etiquetado como reflexión sobre la relación. Lo abrí. Las entradas estaban fechadas como registros de diario. Cada una comenzaba con un título como Pelea de la Cena de Mayo por mi viaje de trabajo o Julio. Pablo desestimó mi práctica de meditación. Y debajo de cada uno estaba su interpretación del argumento. Sin contexto, sin matices, solo párrafos de ella representándose a sí misma como una mujer sofocada al borde del despertar espiritual. Y yo como el novio bien intencionado pero en última instancia de mente estrecha que no podía seguir el ritmo de su crecimiento. No solo estaba distorsionado, estaba elaborado. Estaba reescribiendo la historia no para curarse, sino para justificarse. Luego encontré una nota de voz enterrada en sus archivos de audio. Hice clic en reproducir. Era su voz suave, tranquila, serena. Bien. Si alguna vez me encuentro en una posición en la que necesito defenderme, si se pone mezquino, si intenta exponerme o lo que sea, tendré mis notas. Tendré pruebas. Es demasiado lógico, demasiado reactivo. Si lo posiciono como distancia emocional y desajuste espiritual, la gente lo entenderá. Querrán ponerse del lado de la persona que está tratando de crecer. Mi mandíbula se tensó. Había planeado una narrativa incluso antes de reservar el billete. Antes del viaje, antes del yate, antes de que dejaran de llegar los mensajes. No solo engañó. Construyó una historia de fondo para protegerse de las consecuencias. Me alejé de la computadora portátil como si fuera radiactiva. Y luego me dio frío, no enojo, no desconsuelo, solo frío. El tipo de claridad que encaja en su lugar cuando no queda nada que sentir. Quería pintarme como el exposesivo, el amargado, el tipo con complejo de víctima que explotó y la echó. Bien. Iba a darle el final que no vio venir. Pero no con gritos, no con caos, con control. Empaqueté todo. Cada captura de pantalla, cada recibo, cada entrada de diario que retorció, cada cargo que me pidió que cubriera y nunca reembolsó, cada archivo de audio y cada prueba con marca de tiempo de su planificación de esto con meses de anticipación. Puse todo en una carpeta de Google Drive limpia y bien organizada titulada Para cuando la verdad importe. Luego escribí una publicación, no una diatriba, no una campaña de difamación, solo una historia. La publiqué en mi blog privado, el que apenas usaba ya, el que la mayoría de la gente olvidó que tenía. La escribí como una memoria, limpia, directa, pero brutalmente honesta.
Incluí contexto, recibos, fechas, citas. Eliminé cualquier emoción. Dejé que los hechos hablaran. Y luego envié el enlace, no públicamente, no a ella. Se lo envié a las 5 personas en las que se apoyaba para contar su versión de los hechos: Raquel, Marta, su hermana Milena, su prima Mía y su antiguo grupo de bienestar del terapeuta, al que, según una de sus propias notas, se había unido recientemente como oradora. Sin mensaje, sin título, solo el enlace. Luego esperé. Las consecuencias no llegaron en una inundación. Llegaron en silencio. Primero, Raquel me envió un mensaje de texto. No te merecías eso. Lo siento. Le creí. Luego, Mía envió un mensaje. No tenía idea de que llegara tan profundo. Gracias por ser honesto. Luego, Marta me bloqueó. No fue una sorpresa allí. Pero a la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Marina. Asunto: ¿por qué? El cuerpo era solo 2 líneas. Sabías que estaba sufriendo. No tenías que arruinarme. Podrías haberlo dejado pasar. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí: nunca estabas sufriendo. Estabas organizando, ensayando, y yo no te arruiné. Solo dejé de proteger tu versión de mí. Ella no respondió. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, el piso se ha sentido más tranquilo que nunca, pero no vacío. La paz tiene un sonido. Es la ausencia de caminar sobre cáscaras de huevo. Es el zumbido silencioso del refrigerador y saber que nadie te va a acusar de sofocar su crecimiento cuando preguntas dónde estaban a las 2 de la mañana. No estoy saliendo con nadie nuevo. He estado haciendo más senderismo, volviendo a montar. Tomé un viaje en solitario, no para recargarme, no para fingir una crisis, sino solo para respirar. A veces la gente pregunta qué pasó entre Marina y yo, y les digo la verdad, que se fue para encontrarse a sí misma y yo descubrí quién era realmente.